14 de septiembre de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado ¿En qué grupo quieres estar? El escenario era el Palacio de Deportes de Berna en Suiza. La fecha era el 5 de junio de 2004. El motivo era el encuentro nacional con los jóvenes católicos de Suiza. El personaje principal era el Papa Juan Pablo II, quien estaba cumpliendo su promesa de reunirse con los jóvenes de ese país. El lema del encuentro era un imperativo: levántate, tomado del Evangelio del día. Fue la orden que le dio Jesús al hijo de la viuda de Naín, a quien llevaban a enterrar. La frase más simpática del Papa fue esta: yo también tuve 20 años. El párrafo más diciente dirigido a los jóvenes fue el siguiente: como ustedes, yo también tuve 20 años. Me gustaba el deporte, el esquí, el teatro. Estudiaba y trabajaba. Tenía deseos y preocupaciones. Al paso de esos años ya lejanos, en tiempos en que mi tierra natal era devastada por la guerra y después por el régimen totalitario, busqué el sentido que quise dar a mi vida. Lo encontré siguiendo a Jesús nuestro Señor, terminó diciendo el Papa con voz ya fatigada. Un gran mensaje para los jóvenes de hoy. Le gustaba el deporte y el teatro. Estudiaba y trabajaba. Tenía deseos y preocupaciones. En medio de la devastación de la guerra, buscó el sentido de su propia vida y lo encontró, siguiendo a Jesús de Nazaret. Le faltaban 10 meses para partir a la casa del Padre. El texto evangélico que empleó el Papa ese día fue el de Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, el mismo que la Iglesia nos presenta hoy. El Evangelio de San Lucas narra un encuentro. Por una parte está el triste cortejo que acompaña al cementerio al joven hijo de una madre viuda. Por otra, el grupo festivo de los discípulos que siguen a Jesús y lo escuchan. Yo te pregunto, ¿en qué grupo quieres estar? Puedes formar parte de aquel triste cortejo que avanza por el camino de la aldea de Naín hacia el cementerio, cuando llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda a la que acompañaban muchas personas del pueblo. Todo era llanto, tristeza y dolor. Si te ubicas en este grupo, puedes caer en la tristeza y la desesperación, como dice el Papa a los jóvenes. Eso sucede si los espejismos de la sociedad de consumo te seducen y te alejas de la verdadera alegría, enredándote en placeres pasajeros. O si la indiferencia y la superficialidad te envuelven, o si ante el mal y el sufrimiento dudas de la presencia de Dios y de su amor a toda persona, o si buscas saciar tu sed interior de amor verdadero y puro en el mar de una afectividad desordenada. Si te ubicas en este grupo y llegas a caer en esta situación, ten confianza. Recuerda lo que sucedió con el joven de Naín. Jesús, al ver a su llorosa y entristecida madre, se conmovió y le dijo: no llores. Y luego se acercó, tocó el féretro y dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar. Entonces Jesús se lo entregó a su madre. Eso hará Jesús contigo si has caído en el abismo del pecado, de la desesperanza, de la inacción. Se acercará a ti y te dirá: levántate. ¿Cuál debe ser tu respuesta?
acoger la invitación que te hará ponerte de pie. Este hombre, el Papa Juan Pablo II, ya envejecido y a las puertas de iniciar la aventura hacia la vida eterna o el umbral de la esperanza, como él decía, da 3 consejos a los jóvenes. Primer consejo, no tengas miedo de encontrarte con Jesús. Más aún, hay que buscarlo en la lectura atenta de la Sagrada Escritura y en la oración personal y comunitaria. Hay que buscarlo participando de forma activa en la Eucaristía. Hay que buscarlo acudiendo a un sacerdote para el sacramento de la reconciliación. Hay que buscarlo en la iglesia, que se manifiesta en los grupos parroquiales, en los movimientos y en las asociaciones. Hay que buscarlo en el rostro del hermano que sufre, del necesitado, del migrante. Segundo consejo, escucha, aprende a escuchar. No te canses de entrenarte en la difícil disciplina de la escucha. Escucha la voz del Señor que te habla a través de los acontecimientos de la vida diaria, a través de las alegrías y los sufrimientos que la acompañan, a través de las personas que se encuentran a tu lado, a través de la voz de tu conciencia que está anhelante de verdad, de felicidad, de bondad y de belleza. Si abres tu corazón y tu mente con disponibilidad, descubrirás tu vocación. Es Dios que te llama para formar parte del grupo festivo de los discípulos y discípulas que siguen a Jesús y lo escuchan. Tercer consejo, ponte en camino. No te limites a discutir. No esperes para hacer el bien el día de mañana o en otras ocasiones que tal vez no se presenten nunca. Ha llegado el tiempo de la acción. No tengas miedo de encontrarte con Jesús. Aprende a escuchar. Ponte en camino. 3 mensajes que forman parte del testamento de San Juan Pablo II. Una pregunta para compartir en familia. De esos 3 mensajes de San Juan Pablo II, ¿cuál es el que más estás necesitando para llevar a la práctica en este momento de tu vida? Unámonos a esta oración a Nuestra Señora de la Ermita, patrona de Suiza. María, Madre de las Gracias de Einsiedeln, tú colocaste tu sede permanente en medio del pueblo suizo, recibiendo de él veneración particular bajo el título de Virgen Negra. Cuando tu hijo San Juan Pablo II visitó tu santuario, te suplicó diciendo, Madre de Dios y Madre de los hombres, encomiéndanos a tu Hijo, preséntanos a tu Hijo. Él es nuestro mediador y abogado ante el Padre. Te rogamos, Madre de nuestro Salvador, intercedas por nosotros ante tu Hijo en la gloria del cielo, para que la Iglesia se fortalezca en la fidelidad a Cristo, para que todos los pueblos puedan vivir en libertad y paz, para que vengan a nosotros el reino de Dios y su justicia. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.